Estas son las noticias de Venezuela. En Venezuela se ha amanecido hoy con un sustico, sobre todo al norte del país. Según leo en esta página del Nacional, sismo estremeció Caracas y parte del estado Miranda. Usuarios de redes sociales reportaron que a las 5:40 de la mañana se registró un fuerte sismo en la Gran Caracas. Hace unos minutos acaba de temblar en Caracas, fuerte temblor, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el Twitter. Al parecer el epicentro estuvo en la isla de La Tortuga. Tan pronto tengamos más información, porque esto acaba de ocurrir prácticamente, ya se las transmitiremos a ustedes. Tengo la primera página, a ver, aquí tengo esta información. Reportan fuerte sismo sentido en Caracas y parte del estado Miranda. Caramba, no logro mover esto acá. Bueno. Bien, vamos con el diario El Nacional. Ya tenemos la información. Un sismo de magnitud 4.4 se registró a las 5:53 hora local, a 42 kilómetros al oeste de la isla La Tortuga, en Venezuela, según informó Funvisis, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. La institución detalló que el movimiento telúrico se ubicó a 9 kilómetros de profundidad en el Mar Caribe. El temblor fue sentido con fuerza en distintos barrios de la ciudad de Caracas y en algunas localidades del estado Miranda. De momento no hay reportes de daños ni víctimas, tampoco se ha emitido ninguna alerta de tsunami. Es la información más reciente. Bien, en la primera página del diario El Nacional, las universidades sobreviven acosadas por el AMPA, registran 112 ataques en menos de 3 meses. Desde el 14 de marzo hasta el 5 de junio, Aula Abierta ha documentado al menos 112 incidentes contra el patrimonio universitario, tales como robos, hurtos, incendios provocados en espacios universitarios, destrucción de bienes, destrucción de áreas destinadas a la conservación ambiental, asesinatos y actos de otra naturaleza que afectan las actividades de docencia, investigación y extensión de las principales universidades públicas venezolanas. Acá no acotan algo. Muchas de estas acciones son debidas al AMPA común, pero en el caso del incendio de la biblioteca de la Universidad de Oriente en Cumaná, allí fue la mano del oficialismo, la mano del chavismo la que estuvo presente. Me dicen aquí que Funvisis se peló la hora porque no fue a las 5:56, sino a las 5:40. Bueno, dice también El Nacional, los bancos retomarán la atención al público a partir del 15 de junio, trabajarán de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La corrupción campea en las gasolineras. Durante los días de cuarentena, 39 funcionarios de seguridad fueron detenidos por estar presuntamente implicados en casos de corrupción en las estaciones de servicio, según informó Tarek William Saab. Durante rueda de prensa señaló que la cifra total, que incluye civiles, alcanzó las 97 aprehensiones por la apropiación o comercialización ilegal de gasolina. Y tenemos en la primera página del diario 2001, llegan motos eléctricas para recargar en casa en tiempos de escasez de gasolina, y el dólar se dispara aún más. El oficial está en 201.166 bolívares soberanos con 30 céntimos. El paralelo en 206.527 bolívares soberanos con 93 céntimos. En otras informaciones, Nicolás Maduro contra Luis Almagro, la porquería va para la basura. En una reunión a distancia del ALBA, el principal miembro del régimen arremetió contra la OEA por lo que llamó ineficiencia en la gestión de la pandemia. Y se le dijeran a él lo mismo, que también debe ir a la basura.
En fin. A ver, tenemos por acá lo siguiente, que la Fiscalía venezolana apunta a que la salida de DirecTV fue concertada de manera ilegal. AT&T, propietaria de DirecTV, argumentó su salida indicando no poder cumplir con los requisitos legales impuestos por un lado por Venezuela y por otro por Estados Unidos. Tarek William Saab, que es para utilizar sus términos, un lacayo de la voluntad de Maduro, afirma que la retirada de DirecTV fue sin ningún tipo de negociación o acuerdo bilateral, lo que constituye un delito aquí y en cualquier lugar del mundo. En fin. Lo cierto es que Carlos Villamizar, Héctor Rivero y Rodolfo Carrano tienen privativa de libertad en su contra. Y DirecTV se ha manifestado al respecto. Ha dicho, estoy buscando aquí ya la información, se perdió la información con relación a DirecTV, aquí está. Luego que el Tribunal de Control, 21 de Control, dictara la privativa de libertad, se pronunció, AT&T América Latina se pronunció en rechazo a esta sentencia. El ejecutivo, la directora ejecutiva de AT&T América Latina, Lori Lee, reiteró que los 3 ex trabajadores de la empresa no tuvieron nada que ver con el cierre de las operaciones de la organización. Es sorprendente e inexplicable que los ejecutivos los arrestaran, ellos no estuvieron involucrados. Pero ¿cómo se hace si no es la razón, ni la justicia, ni el Estado de Derecho lo que priva en Venezuela? El Tribunal Supremo de Justicia pide al Comité de Postulaciones Electorales la lista de preseleccionados para integrar el Consejo Nacional Electoral. En 72 horas, el Comité de Postulaciones Electorales deberá consignar ante la Sala Constitucional del Tribunal una lista con las personas preseleccionadas para poder conformar el Poder Electoral. Atención, esto se lo está pidiendo a la Asamblea Nacional, la legítima, que fue la que adelantó este comité de postulaciones. La misma asamblea que ahora el TSJ considera que no está, que ha caído en omisión legislativa. Pero es la misma asamblea que ese mismo TSJ había desconocido desde hace ya años por lo que llaman desacato. Ahora, en efecto Cocuyo, luego de lo anterior que leí en el pitazo, el chavismo y la oposición reanudan contactos para discutir la elección del nuevo CNE. ¿Cómo es esto? Miembros del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional y representantes del régimen retomaron los contactos para discutir la conformación de un nuevo CNE. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, confirmó que sí hay contactos, y esto lo confirmó en el día de ayer. Lo hemos dejado claro que no nos prestaremos para un fraude y que solo reconoceremos un CNE independiente nombrado por la Asamblea Nacional, fue lo que dijo Juan Guaidó. Así las cosas. Por otra parte, Venezuela ocupa el 5º lugar en la crisis de desplazados más olvidadas del mundo. África es el hogar de 9 de las 10 crisis de desplazados más olvidadas del mundo. África. Pero Venezuela no queda en África y ocupa, sin embargo, el 5º lugar en esas crisis de desplazados. Y cierro la información de Venezuela con una felicitación para los muy queridos Luis Carlos Díaz y Naki Soto, quienes se hacen ganadores del premio Sophie Scholl por defensa de la democracia. Compromiso cívico y defensa de la democracia. Estos son los valores que reconoce y promueve la Embajada de Alemania en Venezuela a través del premio Sophie Scholl, que en su edición 2020 acaba de ser entregado a los comunicadores venezolanos Luis Carlos Díaz y Naki Soto. Enhorabuena. Magnífica noticia para estos dos queridos amigos. 7:17 de la mañana.
Noticias de Latinoamérica. The New York Times advierte sobre un posible autogolpe militar en Brasil. Mientras Brasil se recupera de su peor crisis en décadas, el presidente Jair Bolsonaro y sus aliados están utilizando la posibilidad de una intervención militar para proteger su control sobre el poder. Las amenazas giran en torno al presidente. Las muertes diarias por el virus en Brasil son ahora las más altas del mundo. Los inversores están huyendo del país. El mandatario, sus hijos y sus aliados están bajo investigación. Su elección podría incluso ser revocada. La crisis se ha vuelto tan intensa que algunas de las figuras militares más poderosas de Brasil advierten sobre la inestabilidad, lo que provoca estremecimientos de que podrían hacerse cargo y desmantelar la democracia más grande de América Latina. Pero lejos de denunciar la idea, el círculo íntimo del presidente Jair Bolsonaro parece estar reclamando que los militares entren en la refriega. De hecho, uno de los hijos del presidente, un congresista que elogió la antigua dictadura militar del país, dijo que una ruptura institucional similar era inevitable. Seguimos en Brasil. La Asamblea Legislativa de Río de Janeiro abrió ayer miércoles un juicio político destituyente contra el gobernador de ese estado, Wilson Witzel, por las diferentes irregularidades que se le atribuyen en la gestión de la pandemia del COVID-19, como fraudes en la compra de los respiradores. Sao Paulo prosigue su desescalada y reabre el comercio pese al avance de la pandemia. Vamos a Colombia. La FARC le pide a Bachelet asistencia internacional por el asesinato de excombatientes. La FARC, el partido político, no la guerrilla disidente, pidió en una reunión virtual con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, asistencia internacional para evitar un genocidio de los excombatientes, de los cuales cerca de 200 han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz en el 2016. En México, dice López Obrador, estamos tocando fondo con relación a la crisis económica. México podría perder hasta 1 millón de empleos formales por la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, aseguró el presidente. Vamos a perder en empleos de la economía formal alrededor de 1 millón con la crisis. Por eso estamos incentivando la economía para crear 2 millones de nuevos empleos y se están otorgando 4 millones de créditos para pequeños negocios de la economía formal y la economía informal y también créditos personales. Cita textual para López Obrador. Y México notificó ayer 4.883 nuevos casos de COVID, la mayor cifra de contagios en una sola jornada, con lo que alcanzó los 129.184 desde el comienzo de la pandemia, según informaron las autoridades sanitarias. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exigió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ampliar vía fallo judicial el decreto que rige la cuarentena domiciliaria por la epidemia, que fue declarado inconstitucional a cambio de permitir que entre en vigencia una ley que suspende los plazos de los procesos penales. El tuit del presidente Bukele: así que si a los honorables magistrados de la Sala Constitucional de verdad les importa la suspensión de plazos judiciales, solo tienen que ampliar la vigencia del decreto ejecutivo, como ya lo hicieron una vez. Panamá sufre un récord de 656 nuevos casos de COVID en apenas 24 horas. Se eleva la cifra a 17.889 infectados y 413 fallecidos. La lucha en el Perú para obtener oxígeno medicinal para pacientes con COVID-19 es dura. Dice acá, la escasez de oxígeno medicinal ha incrementado la crisis por el coronavirus en Perú. La situación es crítica y los familiares de muchos pacientes deben salir a las calles a formar largas filas por horas para obtener el oxígeno. El presidente Daniel Ortega en Nicaragua dice que Estados Unidos quiere asfixiar a los países del ALBA.
Y en Argentina, un nuevo cacerolazo tuvo lugar anoche para protestar contra la polémica intervención del gobierno de la empresa Vincentín, que se encuentra en concurso preventivo y cuyo principal acreedor es el Banco de la Nación. La manifestación, que se escuchó con fuerza en distintos puntos del país, se produjo luego del anuncio del presidente Alberto Fernández, realizado el día anterior, el martes, en el que informó que el gobierno nacional nombraría un interventor en la empresa agropecuaria y enviaría un proyecto de ley al Congreso para expropiarla. Son las 7:23 de la mañana acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, jueves 11 de junio. Vamos a comenzar en Miami, conversando con Juan Carlos Bermúdez, el alcalde de la ciudad de Doral, a propósito de la reapertura en la ciudad en estos tiempos de tanta tensión. Vamos a ir a Caracas para conversar con el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. En Venezuela se acabó el se vive barato. ¿Cuánto cuesta vivir en dólares en Venezuela sin producir dólares, sin ganar dólares? Vamos a ir hasta Santo Domingo para conversar con la periodista Catherine Hernández. La economía dominicana, que venía con la mayor expansión en los últimos años en América Latina, cayó 7,5% a causa de la crisis por la epidemia, y se incrementan los casos de contagiados allá en República Dominicana. Luego vamos a San Salvador para conversar con el periodista Víctor Peña. Acabamos de leer la noticia, continúan las tensiones, la Corte Suprema se pronuncia y declara inconstitucional un decreto de Nayib Bukele y este les responde de manera agresiva, pendenciera. Luego iremos a la ciudad de Los Ángeles, donde está Alex Segura, el periodista que forma parte de la directiva de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Estados Unidos, para analizar la situación política en el país, puntualmente la situación del fiscal general William Barr, su orden de desalojar a los manifestantes el lunes pasado de la Plaza Lafayette en Washington, el discurso anoche del hermano de George Floyd en el Congreso. Y vamos a cerrar en la ciudad de Bogotá conversando con el periodista venezolano Roberto Denis de el portal Armando Info. La Fiscalía de Colombia impuso medidas contra los bienes de Alex Saab, incluyendo una mansión en Barranquilla valorada en $8 millones. Recordemos que Alex Saab es señalado, es el responsable de los negociados con las cajas CLAP en Venezuela, y se dice, ya es un secreto a voces, que es en realidad el testaferro de Nicolás Maduro. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, jueves 11 de junio del año 2020. Ya son las 7:26 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Jair Bolsonaro es un presidente, un líder de extrema derecha. Actúa de manera prepotente y en su discurso suele despreciar lo que podríamos considerar valores democráticos universales. En su prepotencia suele ignorar algunos preceptos. En el manejo de la crisis por la epidemia y antes de esta, había cazado una pelea fuerte con todos los gobernadores del Brasil, amén de haber tenido fuertes discrepancias también con el Congreso. Viene del ejército, donde llegó al grado de coronel, y en alguna oportunidad le vimos en una manifestación contra el Congreso elogiar la vieja y feroz y terrible y sanguinaria dictadura brasileña que lideró Garrastazu Medici. Pues bien, cuando uno lee ahora informaciones que vienen
desde el Nueva York, publicadas en el The New York Times, sobre un eventual autogolpe por parte del ejército, pues uno tiene que entender que esto es altamente factible y sería gravísimo. Sobre todo porque estamos hablando de lo que todavía es la democracia más grande en América Latina. Evidentemente no sería el primer autogolpe, porque sin buscar una lupa muy grande y sin necesidad de un bisturí para ir separando tejidos, en Venezuela se produjo un autogolpe hace ya mucho, mucho tiempo.